Muy buenas tardes. Buenas Es tardes. un placer estar con ustedes. Mi nombre es Nasri Chakra. Soy el presidente de Marna y cofundador de la red global PBM. ¿Estás viendo la presentación? ¿Ya se ve el PowerPoint? Sí, Darry. Sí. Sí, Ok. Entonces, ante todo, gracias por atender el llamado nuestro. Y para mí es un verdadero placer retomar nuestro antiguo y querido Marna Forum, que lo estuvimos haciendo por muchísimos años, ya que Marna tiene 38 años en el mercado. En esta oportunidad, todo el año 2026, vamos a hacer una serie de sesiones de capacitaciones técnicas con expositores internacionales, como en este caso tenemos a Brian Torres de IBM Colombia, y es importante debido a que cada vez más se nos dificulta ir hacia afuera por X número de motivos. Hoy, esta semana, está el IBM Sync 2026, que es un evento global que hace IBM y está haciéndose y realizándose en la ciudad de Boston. Los que tengan interés me pueden escribir a mi correo y yo les mando los links de las grabaciones de algunas de las sesiones magistrales que hacen en ese evento. Ok, vamos a comenzar. Que hace años, hace varios años atrás, el profesor Arsenio Pérez desarrolló un marco de trabajo, ¿ok? Un framework de reinvención digital, que como lo están viendo del lado izquierdo, antes había 8 componentes para ayudar a la gente metodológicamente y de la transformación digital. Pero una cosa es la teoría y una cosa es la realidad. Cuando se hace la ejecución no siempre se hace como está escrito. Y el día a día y la experiencia nos dio otro framework, mucho más sencillo, el que está al lado derecho, mucho más sencillo, con menos componentes, donde arranca, por supuesto, con la estrategia, el componente de la estrategia. Luego tenemos el componente de cultura digital. Luego tenemos los componentes de las áreas, procesos, actividades, tareas y productos entregables. Luego tenemos las tecnologías emergentes y por supuesto, paralelamente tiene que estar el tema de la ciberseguridad, que ese es el punto que vamos a tocar el día de hoy. ¿Ok? Todo lo que tiene que ver con el tema de la seguridad de datos. ¿Ok? Vamos a tener una de las sesiones para explicar a detalle qué es cada uno de los componentes del nuevo framework. ¿Ok? Eso se la debo y el profesor Arsenio pronto estará dictando eh, eh, alguna formación en el nuevo framework para transformación digital. Ok, como verán, hoy vamos a tocar ciberseguridad, hoy vamos a tocar el tema de la protección de datos, pero imagínense una casa que tiene cerco eléctrico, la casa tiene rejas, tiene puertas, tiene ventanas, tiene sensores, cámaras, tiene un perro, tiene un vigilante en la entrada de la urbanización, pero así con todos esos controles, igualmente los delincuentes logran entrar a la casa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con lo más preciado? ¿Qué hace la gente al ver que con todos esos controles igualmente entran los delincuentes? Viene entonces el tema de una bóveda, una caja fuerte, como le llamamos aquí en Venezuela. ¿Qué se guarda en esa caja fuerte? Se guarda lo que ellos creen que es lo más valioso. Unos dirán dinero, otros dirán joyas, otros dirán metales preciosos. En este caso, lo que vamos a mostrarles es algo similar al SIM de la casa. Guardian Data Protect es esa caja fuerte que ayuda a la protección de datos, que es lo más importante de la organización y el que menos se cuida.
Quiero de una vez hacerle propaganda al próximo webinar que va a ser el miércoles 27/5 a las 2:30, donde vamos a mostrar la experiencia de cómo hemos adaptado la IA con el enfoque iFear en las organizaciones. Esta experiencia que hemos tenido varios años atrás, que tenemos en el tema de inteligencia artificial, vamos a compartirla con ustedes. ¿Y quién mejor que él, que el profesor y doctor Arsenio Pérez, mi socio? Entonces, agenden esa fecha, miércoles 27/5 a las 2:30, será el segundo webinar de esta serie de webinars. Y qué interesante, aquí tenemos a Brian. Brian es un arquitecto de plataforma de datos. Brian está en Colombia, pero atiende Venezuela. Y adicionalmente, en pocos momentos, se va a integrar el señor Rigoberto Llanes. El señor Rigoberto Llanes es el gerente de software de data e inteligencia artificial para Venezuela. Él está aquí en la torre de Chuao, de la torre IBM en Chuao, en Venezuela, y tenemos a alguien que nos ayuda cuando un cliente quiere ver todas las soluciones que tiene IBM en data e inteligencia artificial. Todos los fabricantes, cuando vinieron las sanciones, salieron corriendo del país. El único fabricante que se quedó en el país fue IBM de Venezuela. Por eso son uno de los puntos que siempre les digo a mis clientes que tienen que tomar en cuenta. Hay fabricantes que salieron corriendo con las sanciones, otros fabricantes creyeron en el país y tienen gente aquí donde ustedes pueden ir y visitarlas y conversar con ellos y tomarse un café en la torre de IBM. Entonces, no le quito más tiempo a Brian. Voy a compartir con Brian para hacerlo anfitrión. Vamos a buscar a Brian para hacerlo anfitrión. Ok, aquí está. Dame un segundo, Brian. Tranqui, tranqui. Estoy revisando aquí. Listo, Brian. Listo. Somos todo tuyo. Voy a compartir la pantalla y empezamos. Bueno, pues muchas gracias primero a Nasri por la invitación. Aquí venimos a apoyarlos en general. Me presento otra vez por si acaso. Soy Brian Esteban Torres. Estoy basado en IBM Colombia y pues tengo el rol de arquitecto de plataforma de datos. En este caso, resumámoslo, reviso todo lo que tenga que ver con datos, desde la seguridad, inteligencia artificial, procesos en general, desde la plataforma de datos de IBM. Al final, IBM, para los que les hayan perdido la pista, capaz en algún momento, IBM se ha adaptado, IBM ha evolucionado a través del tiempo y ha pues mirado el mercado hacia el futuro. No se ha quedado en solo hardware, por ejemplo, nos ha quedado en los computadores anteriormente. Actualmente tenemos, de hecho, un área de software y hoy vamos a revisar un pedacito de esa parte de software para la parte de protección de datos. Y protección de datos en nuestro portafolio se traduce en Guardian. ¿Listo? Cualquier pregunta, por favor, interrúmpanos sin problema. La idea es ayudarnos a ustedes, ayudar a sus organizaciones, que se les queden las menos dudas posibles, aunque igualmente pues nos van a poder contactar después para poder solucionarlas. La agenda del día de hoy va a ser revisar, bueno, hacer un overview del portafolio de Guardium, un overview de la parte de criptografía, aunque no nos vamos a enfocar en la parte de criptografía el día de hoy. Y luego sí vamos a revisar toda la parte del pilar de gestión de protección de datos que tenemos hoy en día. Y luego una pequeña demostración, bueno, una larga demostración, la idea es que vean esas soluciones, esas necesidades que ustedes pudieran llegar a aplicar en sus organizaciones. Que ustedes digan,
el día de mañana necesito una herramienta para proteger mis bases de datos. Yo sé que esta herramienta lo hace, pero aún así, si voy a buscar en otros lugares, voy a ver que tenga esas capacidades funcionales que me puedan ayudar a proteger mi información. Ahora vamos a ir con el portafolio y con el overview del portafolio. Nos centramos el día de hoy en tres etapas. Primero, visibilidad, una unificación de la visibilidad, que es todo está en una pantalla, mejor dicho, que no tengamos que instalar tres aplicaciones distintas en cuatro lugares distintos para una única funcionalidad. Luego, en gobierno con políticas, que las políticas que en teoría tenemos anotadas, si es que tenemos una herramienta de gobierno, pues se cumplan, que se haga el enforcement de esas políticas en general. Y luego tenemos esa parte de defensa y demostración a nivel de auditoría, a nivel de regulación, de que lo estamos haciendo bien, de que podemos ir ante un ente regulador y decir, mira, yo he estado todo el tiempo con unas políticas muy fuertes y se ha hecho el enforcement a través del tiempo, por lo que pues estoy al día. Y desde parte de IBM en general, lo enfocamos desde dos partes específicamente. Lo enfocamos desde un portafolio, dejémoslo así, de criptoagilidad. Ya vamos a ver un poco más adelante este término. Y luego desde un portafolio de simplificar cumplimiento y mitigar riesgos. Vamos a entrar muy al detalle en esta segunda parte de cumplimiento, de riesgos, de protección. Por la parte de criptografía va a ser rápido, va a ser mencionado, pero es importante que se lo tengan presente el día de hoy. IBM, su poder financiero, digamos, lo ha llevado a querer llevar la computación cuántica al mundo, que las organizaciones lo utilicen. Y de hecho ya hemos tenido algunos casos de éxito con HSBC. De hecho, eso lo pueden buscar al día de hoy en Google y les va a salir información al respecto. Pero así como queremos llevar la computación cuántica al mundo, pues queremos que el mundo sea cuánticamente seguro. ¿Por qué importante es esto? Porque al día de hoy ya pueden haber ataques desde este lado, desde esta parte de criptografía. Específicamente llega este concepto de cosecha ahora y descifra más tarde. ¿Por qué es importante este concepto? Por el cifrado de los datos. Cuando ciframos datos en las propias bases de datos, en este caso, bueno, digamos que es nuestra última capa de defensa para que si alguien llega y extrae datos por X o Y motivo, los vea cifrados. Si al día de hoy si un atacante llega a hacer eso, pues los guarda y los empieza a guardar y los empieza a guardar. Hasta que en algún momento, ya cuando salga la computación cuántica del mundo, cuando se libere, puedan llegar a descifrar esos datos confidenciales. Y una vez descifren esos datos confidenciales, podemos llegar a tener algún riesgo reputacional, algún riesgo financiero, algún riesgo de sanciones, pues que nos pueda afectar a nuestra propia organización. Pero así como sale el problema, sale la solución, para que sepan que al día de hoy, IBM, de hecho, en relación con otros fabricantes, igual, hemos desarrollado ya algoritmos. Tres de los primeros cuatro, de hecho, fueron creados por IBM, que se llaman post-quantum, o sea, que son fuertes hacia la computación cuántica. Entonces, para que sepa que ya a nivel de código, por ejemplo, podemos ir, de código fuente, podemos ir haciendo esa transición hacia nuevos algoritmos. Igualmente por parte de firmas digitales, aunque las firmas digitales están pendientes de evaluación por la NIST. Los algoritmos como tal, como lo era Kyber, ya están aprobados por la NIST. Si quieren entrar un poco más al detalle, pues entramos al detalle. ¿En dónde impacta la criptografía en su organización? En todas partes. Ustedes tienen certificados, tienen llaves de cifrado, tienen firmas digitales, en absolutamente todas partes impacta esta criptografía, impacta sus métodos de cifrado que se utilizan, por lo que toca ser ágiles ante el cambio. Y cuando hablamos de ser ágiles ante el cambio, hoy estamos en 2026 y tenemos que para 2030 los algoritmos clásicos van a quedar relegados a eso. Por ejemplo, una RSA va a quedar deprecado.
y hacia 2035 ya estamos viendo que no van a estar permitidos por organismos como la NIST. Entonces, cuidado con esto, toca irnos preparando hacia ese posible futuro. Y pues en adelante, si se dan cuenta, sigue en rojo. ¿Por qué? Porque así como el poder de cómputo pues va a seguir saliendo y va a seguir aumentando pues el tema de computación cuántica, pues igualmente los riesgos. Para que se lo lleven el día de hoy, y ya pasamos a la parte de protección de datos. Entonces, ¿cómo nos protegemos? ¿Cómo no podemos empezar a hacer ese cambio? Primero lo podemos hacer a un nivel de código fuente, esas aplicaciones que ustedes tienen al día de hoy en C, en Java, entre otras, pues ver qué vulnerabilidades tienen y cambiarlos hacia el último mejor método de cifrado o si es que está quemado, si es que tiene algún tipo de vulnerabilidad, pues remediarlo. Luego tenemos a nivel de criptografía, por ejemplo, manejar el cifrado transparente de sus bases de datos. No sé si sabían, pero por ejemplo, DB2, por poner el ejemplo de IBM, o si ponemos un EDB Postgres, ya tienen métodos de cifrado ellos mismos para hacer el cifrado transparente. Entonces, activar estos métodos de cifrado, pues siempre es importante. Igualmente, centralizando y manejándolo desde un solo lugar o haciendo el escaneo de la red de esos activos criptográficos para saber de qué tipo son, si son vulnerables, si no son vulnerables, en dónde están y poder hacer un inventario de todo esto ordenado y así tener una transición ágil mucho más rápida. Y por último, para la parte de esas aplicaciones legacy que no podemos actualizar, que tienen ya una salida hacia la red, por ejemplo, una página web que tenga una salida cuánticamente segura. Mitigar ese escenario de Harvest Now de Crypt, que cuando salga, no sé si sabían, Chrome, Google Chrome al día de hoy ya tiene para activar estos métodos que les comenté anteriormente, esos métodos postcuánticos. ¿Listo? Es un mensajito que les quería dar al principio. Ahora sí vamos a pasar con la parte fuerte. Entonces, gestión de protección de datos. Como lo comentó Nasri al principio, la información es lo que al día de hoy tiene viva cualquier empresa, mejor dicho. Sin información, nos caemos. Información hay de todos los tipos. Principalmente, pues actualmente se guardan bases de datos. Si tenemos afectaciones hacia esa información, directamente afectamos todo el proceso que viene después. Puede ser clientes, pueden ser proveedores, o pueden ser propios datos del banco, si es que es un banco, o datos financieros, si es que es una empresa de retail, por ejemplo. Entonces, una afectación a estos datos es una afectación a la propia organización, a la propia operación. La idea y el mensaje que queremos que se lleven el día de hoy es que vean cómo simplificar el cumplimiento, si es que están regulados por algún tipo, por algún ente regulador al día de hoy, o si están alineados con algún tipo de regulación, por ejemplo, una regulación internacional como GDPR, que nos alineemos hacia estas regulaciones, que nos protejamos nuestros datos y que ya luego de proteger esos datos mitiguemos riesgos, mitiguemos amenazas y como tal protejamos los datos. IBM en general, pues con diferentes clientes, y ha metido muchísimos clientes alrededor del mundo, ha visto tres retos específicos. Y esos retos, pues los podemos ver aquí en pantalla. El primer reto que tenemos es a nivel del cumplimiento de hecho, es a nivel de regulaciones. Las regulaciones cambian en el día a día. Bueno, en el día a día no, tal vez es un poco extremo, pero si cada mes puede ir saliendo una nueva regulación, puede ir saliendo algún nuevo parámetro, puede ir saliendo alguna nueva vulnerabilidad. De hecho, si nos vamos a los datos, estos datos que van a ver por aquí abajito se hacen a partir de un reporte que hace IBM todos los años llamado Data Breach. El Data Breach Report, en el que sacamos, por ejemplo, que una de cada tres infracciones provocó multas regulatorias de más de $100.000. O si nos vamos, por ejemplo, a los equipos de seguridad.
Me gustaría pues preguntarles a cada uno qué tan grandes son sus equipos de seguridad al día de hoy, porque un área de seguridad normalmente se ve como un gasto, se ve como que algo que toca hacer por obligación y pues llegar a un gasto decente, un costo decente, pues es complicado para todas estas áreas de seguridad. Más bien se va por la parte de mejorar costos por otro lado, tal vez porque no utilizar inteligencia artificial, pero siempre se va relegando esta parte de seguridad. Entonces empiezan a haber equipos muy pequeños que tienen que controlar muchísimas cosas, que tienen que controlar un SIEM, si es que tienen un SIEM, un DAM, que tienen que controlar el firewall, que tienen que controlar accesos, identidades, y pues se vuelve una bola de nieve en el que las organizaciones, un equipo de seguridad en general queda sobrecargado y la idea es hacerle mucho más sencilla la vida a todos estos equipos, a que si son tres personas, aprovechen el mayor tiempo posible y no pierdan el tiempo en tal vez cosas que se pueden automatizar, que no pierdan el tiempo tal vez en auditorías que toman meses, lo reduzcan a días, o si toma días, pues lo puedan reducir, ¿por qué no a horas? Y por último, otro de los, bueno, no riesgos, pero sí esos retos que vemos, es la distribución de los datos. Y más con la salida de la, de la nube. Cuando salió la nube, entonces con 3 clics teníamos una copia de una base de datos. Igualmente, hoy en día, si estamos en tierra, pues podemos tener un dato y hacer una copia. ¿Por qué no? Hemos visto casos, de hecho, desde IBM, en el que un cliente tiene una data en producción, una base de datos en producción, y hace una copia para hacer pruebas en desarrollo. Y decimos, hey, esto no está bien, tú no puedes hacer esto. Ahí hay datos sensibles, ahí hay datos, ¿por qué no? Información personal, información financiera, que pues si lo pasas hacia un ambiente de desarrollo, pues pierdes ciertos estándares de seguridad. Entonces empieza a haber una dispersión entre diferentes entornos que igual toca controlarlos. De hecho, una de las afectaciones que hemos visto gracias al reporte es que aquellos entornos que estaban muy distribuidos entre diferentes entornos, lo que al día de hoy podemos llamar, por ejemplo, entornos híbridos, si es que están en la nube, si es que están y en tierra al mismo tiempo, bueno, tienen un impacto directamente económico si es que hay una brecha de datos. Como IBM, pues con las soluciones de IBM ha mitigado esos resultados, los ha disminuido, ha dado algo medible para que las organizaciones vean y tengan confianza como tal en una solución de este estilo. Por ejemplo, por parte de auditoría, a partir del estudio de Forrester como tal, que se le dio a clientes IBM por parte de Forrester, una organización tercera, un tercero, vimos una reducción en tiempos de auditoría de hasta el 70%. Esto es estudio, si no estoy mal, es de 2023. Igualmente, por parte de detección de amenazas, que no sean falsos positivos, por ejemplo, hemos visto reducciones en tiempo en general para detectar una amenaza y un control consistente a través de datos híbridos. El tiempo de monitoreo que al equipo de seguridad le puede tomar revisar una posible amenaza o tal vez un falso positivo que hubo, pues lo podemos llegar a reducir con nuestras soluciones. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo IBM afrontó este reto con su solución? Bueno, lo hacemos desde estos 5 puntos que tenemos en la pantalla. Lo hacemos desde el punto de descubrimiento y clasificación de datos, porque si no sabemos dónde están los datos, de hecho me voy a saltar por aquí por un segundito. Si no sabemos dónde están nuestros datos, no los podemos proteger. Si no sabemos qué datos son, no podemos clasificarlos. Y si no los clasificamos, no sabemos qué políticas les tenemos que dar a estos mismos datos. Y además, pues saber que los datos pueden estar en cualquier lado. Pueden estar en bases de datos, pueden estar en la nube, pueden estar en aplicaciones, por ejemplo Slack, por ejemplo Office 365, o pueden estar en archivos. Un archivo Excel que tenga datos de un proveedor, que tenga datos de clientes, es información sensible. O por qué no también Database as a Services, por ejemplo Snowflake con Databricks.
Una vez pues conocemos nuestros datos, sabemos en dónde están, sabemos qué son los datos, pues podemos aplicar un monitoreo para saber quién accede a los datos, quién accedió, a qué horas, qué cambio hizo, si es que hizo algún tipo de cambio, qué información extrajo o qué tanta información extrajo. Ese monitoreo de actividad en general. Y puede ser a cualquier tipo de usuario. De hecho, lo vamos a ver un poco más en la demo. Puede ser muy específico, puede ser súper específico o puede ser muy general. Ver qué cambios hizo el equipo de administradores de bases de datos sobre las bases de datos Oracle y sacar todo ese listado. Luego tenemos esa parte de cumplimiento, súper importante. Siempre estar alineados con el cumplimiento, con las regulaciones, que es automatizable, que de verdad no perdamos días y días y días en que el cumplimiento sea continuo, en que si sale una nueva regulación y toca hacer algún cambio, pues tengamos mapeado dónde toca hacer el cambio. Eso también lo podemos llegar a realizar y automatizar. Uy, perdón, se me fue el... Luego tenemos la parte de vulnerabilidades. Esta partecita, el que les estaba comentando anteriormente, viene siendo tanto archivos, o sea, tanto información estructurada como información no estructurada o semiestructurada, pero principalmente nos enfocamos en bases de datos. Entonces ahí hay unos asteriscos, por decirlo así. La parte de vulnerabilidades sí está enfocada completamente en vulnerabilidades sobre bases de datos. ¿Por qué? Porque cada base de datos es distinta. No es lo mismo a una DB2, a una DB2 for I, si es que tiene una S400, a una AS400. Entonces, encontrar y saber cómo solucionar estas vulnerabilidades es algo que podemos revisar con una solución de este estilo. Y por último, pero no menos importante, la parte de detección y remediación de amenazas. Porque, pongamos un ejemplo, yo soy Brian Torres y todos los días accedo a la base de datos de producción a las 8 de la noche para sacar algún dato, de lunes a viernes. Y así lo venía haciendo constantemente. Pero qué raro, un día yo estoy de vacaciones, pero están utilizando el usuario Brian Torres para extraer muchísimos datos a las 11 de la noche. Sí, eso está raro. Toca ponerle lupa, tocar de doble clic. Entonces ese doble clic, o esa lupa como tal, lo podemos llegar a automatizar, lo podemos llegar a revisar con una herramienta de este estilo. Voy a pasar por acá. ¿Cómo lo hacemos desde IBM? Pues lo hacemos de diferentes maneras. Depende de en dónde está, de qué tipo de dato es. Por ejemplo, si es algún tipo de archivo, si es una SAP HANA, si es un bucket de C3, si es mainframe, si es que es el caso, o si es una base de datos. En dónde está la base de datos también va a depender de cómo vamos a monitorear esos datos y qué acciones podemos tomar para ser proactivos, ¿no? No simplemente quedarnos viendo, uy, me están robando datos, me están robando datos, me los robaron. No decir, este usuario está haciendo algo raro, voy a ponerlo en cuarentena. O este usuario estaba haciendo algo que no debía hacer, voy a bloquearlo y pues tomar una acción consecuente. IBM, bueno, específicamente Gardu, esa parte de monitoreo y toma de acciones, lo podemos hacer de dos tipos. Lo podemos hacer con agentes, es un agente que se puede instalar sobre un servidor, sobre el servidor de base de datos. En este caso se llama una STAP para monitorear en tiempo real esos orígenes, esas fuentes de información. O también está una, para aquellas veces en las que no podemos acceder al sistema operativo, una solución tipo proxy llamada ITAP, que pues, es un contenedor al final que se interpone como tal entre el tráfico para que se vaya monitoreando todo ese tráfico, para que se monitoree y que si toca tomar alguna acción, pues esa es la posibilidad, no es obligatorio claramente, de tomar alguna acción, de reacción, por ejemplo. Pero igualmente, pues entendemos, y de hecho con esa parte de salida de la nube, que deben haber soluciones sin agentes, que no toquen instalar algún tipo de agente. Para eso está el Universal Connector, que es una supervisión más pasiva,
Él depende un poco de la base de datos, de que vamos a extraer los datos, pero igualmente estamos centralizando todo el entorno. Estamos centralizando todo el entorno en una única visión, un único punto, una sola pantalla, mejor dicho. O para casos de nube específicamente, las Streaming APIs, por ejemplo en AWS, Azure, entre otras. Extraer esos cambios que se han hecho, extraer esas extracciones, vaya la redundancia, y poder monitorearlo, poder auditarlo. De hecho, si vamos a cambiar por aquí un poco a- al navegador para que vean esas diferentes bases de datos a las que al día de hoy, bueno, como tal fuentes de datos, a las que al día de hoy ya tenemos, bueno, ya están completamente soportadas. Vemos Amazon S3, vemos Azure, eh, no sé, DB2, ¿por qué no Oracle? Postgres. Bueno, creo que sí nos podemos quedar. Microsoft SQL también, ¿por qué no? Entre muchas otras. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Voy a dejar un poquito a nivel técnico para que entiendan un poco el proceso y también un poco de arquitectura de lo que es Guardium al día de hoy. Guardium es una solución on-premise, completamente. On-premise o que necesita software, mejor dicho. Necesita un colector, me voy a saltar por aquí. Mínimo necesita un colector, mm, por acá. Y ya para arquitecturas más grandes, no solo una base de datos, porque no 100 bases de datos, 1000 bases de datos, pues puede escalar tanto verticalmente como horizontalmente. De hecho, en este caso tenemos una de las arquitecturas más simples que hay, el que tenemos colectores y todos los colectores apuntan hacia un Central Manager. Y asimismo, pues el Central Manager se encarga de revisar toda esa información que le está llegando, pero también pues de desplegar las políticas hacia todos los colectores, hacia todos esos appliances. Entonces estamos centralizando y de hecho en la demo lo vamos a ver porque vamos a hacer todo desde solo la Central Manager, todas las acciones, todas las políticas y todos los reportes. Por aquí solo les voy a mostrar una arquitectura un poco más grande en el que ya tenemos una Central Manager y otros agregadores y otros colectores. Entonces es muy modificable. Hay organizaciones que solo revisan un par de bases de datos, que solo revisan una SAP HANA. Pero también tenemos específicamente bancos que tienen cientos de bases de datos y esas cientos de bases de datos las están monitoreando con Guardian Data Protection para que vean qué tanto se puede llegar a escalar. Bueno, cientos, miles. Uno de los bancos más grandes de Brasil, de hecho, que tiene miles de bases de datos que están monitoreando. En Colombia también tenemos clientes. En Venezuela, al día de hoy ya también tenemos clientes que están utilizando software de este estilo, de hecho, software Guardian, para monitorear y proteger esas fuentes de información. Ahora, ¿cómo es esa comunicación entre lo que pasa en la base de datos y lo que nosotros auditamos y protegemos? Entonces está el cliente. El cliente puede ser un usuario, puede ser un DB admin o puede ser una aplicación, pues que le está haciendo requests, que le está haciendo peticiones al servidor de base de datos. En este caso está el ejemplo con un setup, o sea, con un agente que se instaló sobre el servidor de base de datos. Una vez pues, se instala, él mismo, él solito, sin que nadie, sin pedirle permiso a nadie, escanea el servidor para ver qué bases de datos hay y si las puede empezar a monitorear de una vez. En caso de que no pueda, nos va a decir por qué no la puede monitorear de una vez y podemos tomar pues la acción correspondiente. Por ejemplo, el caso de uso, pues digamos que más común, es que si el tráfico está cifrado. Entonces, pues simplemente es hacer un par de cambios. Una vez se tiene el staff ya configurado, él solito va a empezar a recibir esa información y lo va a empezar a enviar al colector. Y una vez lo envía al colector, específicamente pues llega algo llamado sniffer, no voy a entrar al detalle. Una vez llega al colector, o en general la Guardian, va a revisar las políticas que él tenga, si tiene que guardarlo, si tiene que mandar una alerta, si tiene que mandar algún tipo de bloqueo, si tiene que tomar algún tipo de acción. Si no tiene que tomar ningún tipo de acción, bueno,
se acaba ahí. Pero si toca tomar algún tipo de acción, por ejemplo, bloquear un usuario, pues por medio del STAP igualmente va a poder bloquear el usuario dentro del servidor de base de datos. Y así, bueno, si tuviéramos diferentes bases de datos que van a tener cada uno su propio agente, le van a apuntar al colector. Ahora, ¿para qué va a poner tres? Pero que no, que ya tenemos muchísimos. Bueno, pues podemos escalar y y poder poner un colector más. Ah, eso sí es importante. Ustedes pueden poner tantos colectores como ustedes requieran a nivel virtual. ¿Listo? Aunque también, pues IBM ofrece, pues está la posibilidad de como tal ofrecerles el appliance, el fierro físico. Siempre está la posibilidad. Hay algunos clientes que de hecho pues, prefieren esta segunda parte. Eso es un poco de la arquitectura y esto es para pasar a la demo. Entonces es algo que quiero que se lleve. Un resumen, mejor dicho, por parte de cumplimiento, que vamos a ver una demo a continuación, con descubrimiento y clasificación de datos, con monitoreo de la actividad de los datos, cumplimiento, vulnerabilidades y detección de amenazas. Y por la parte de criptoagilidad, que no entramos en detalle, descubrir e inventariar objetos criptográficos, evaluar riesgos, igualmente a nivel de criptografía, ciclo de vida de los objetos criptográficos, por ejemplo, certificados, proteger datos a través del cifrado, esa parte de cifrado transparente de las bases de datos que les comenté un poco al principio, y en general implementar resiliencia cuántica o ser crip- criptográficamente ágiles, ¿vale? Hasta aquí, antes de pasar a la demo, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo claro? Listo. En este caso, entonces vamos a revisar un poco de cómo en general Guardium lo puede llegar a hacer. Es un ambiente de demostración que está conectado hacia dos servidores de bases de datos, hacia un servidor de Windows, un Windows Server, y hacia un servidor de Linux. Creo que es Red Hat Linux en este caso. Al día de hoy estamos sobre la versión 12.2.1 y para que tengan en cuenta un poco, hace como 2 semanas salió la versión 12.2.2, o sea, se actualiza muy seguido. De hecho, es algo que no comenté sobre la presentación, pero es un dato curioso. Guardian en general lleva en el mercado desde el año 2000-2002, más o menos. Y se ha venido actualizando pues respecto a las diferentes amenazas que han salido. Al principio era solo este pedacito de DAM y cuando escuché una solución DAM en el mercado es Database Activity Monitoring. Bueno, pues se quedó corto a través del tiempo y fuimos incluyendo descubrimiento y clasificación de información, fuimos incluyendo assessment de vulnerabilidades, incluyendo también analítica avanzada con machine learning, con inteligencia artificial. Vamos a entrar al detalle en esto. Es para que al final eh, deje de ser una solución solo de monitoreo de datos y sea más bien una solución de protección de datos en general. Que si necesitan protección de datos, lo puedan hacer con una sola solución. Bienvenidos en general a la solución. En este caso, ingresé como administrador. Pues claramente hacer como cualquier solución de seguridad, diría yo, pues deben haber diferentes roles. En este caso, me puse todos los roles sobre este usuario para que veamos todas las funcionalidades. Pueden haber roles de solo view, pueden haber roles de solo auditoría, solo revisar tablas de auditoría. Entonces, bueno, para que sepan que puede ser bien específico. Ahora, vamos por pasitos para que no nos perdamos. Si recuerdan la presentación, el primer punto era descubrir y clasificar datos. Uh, bueno, veo una preguntita por acá.
Viene con hardware o puedes instalar en servidores que tenga la compañía. Están las dos opciones, Juan. Tú puedes poner tus propios servidores, instalar ahí mismo la solución, o pues también puedes revisar con nosotros el hardware como tal. Ahí no hay ningún problema. Somos muy volátiles, mejor dicho. De hecho, al final les voy a comentar un poco del licenciamiento, como para que se vayan un poco claros. Entonces, descubrimiento y clasificación de datos. Le voy a dar clic por acá. Al día de hoy, pues vamos a ir comentando diferentes escenarios en general. Uno de esos escenarios puede ser clasificación de información sensible, pero si se pueden dar cuenta, hay algunos llamados templates. Y estos templates los vamos a ir viendo en diferentes capacidades de la solución, porque son templates que vienen como tal con la herramienta. ¿Para qué? Para que sea rápido la implementación de Guardian, para que no sea una herramienta que toque esperar un año configurándola para poder empezar a utilizar. No, la instalas, la conectas a tus agentes, a tus bases de datos y dices, probemos el template de PCI, ya inmediatamente. Bueno, pues creas una copia de este template y empiezas a hacer el descubrimiento de información sobre el servidor que hayas configurado. En este caso, voy a utilizar este preconfigurado de PCI, pero para que se den cuenta, también puede ser información personal, cédulas, correos, teléfonos, entre otros. Y con la última versión, de hecho, salió una parte llamada Guardian Unified Discover and Classify, en el que también podemos escanear, por ejemplo, Slack, una aplicación SaaS. Entonces, pues somos muy volátiles. Ya si se llega a quedar corto por algún motivo, la solución, en este caso Guardian Data Protection, pues para que tengan en cuenta, en general tenemos más soluciones dentro del portafolio de Guardian y hay una solución específica que el nombre se llama Guardian Discovery and Classify. Y pues la razón de existir de esta solución Discovery and Classify es descubrir y clasificar datos. Esa es su razón de vivir. Pues claramente hemos visto organizaciones que dicen, quiero dar un siguiente paso, además de lo que me da Guardian Data Protection, e integramos Guardian Discovery and Classify con Guardian Data Protection. Pero bueno, ya son, o sea, va siendo una bolita de nieve, se van poniendo capas de seguridad en general sobre los datos. Para la parte de descubrimiento y clasificación, lo que estamos viendo, de hecho, en la pantalla, de hecho lo voy a hacer un poquito más grande por si acaso, por acá. Entonces, primero tenemos que decir qué queremos descubrir. Es porque se pueden descubrir varias cosas. Aquí a la izquierda, igualmente son templates que ya vienen precargados, como tarjetas de créditos, identificación personal, correos, entre otras. Y aquí a la derecha es lo que este escenario de descubrimiento va a descubrir, vaya la redundancia. En este caso, pues les pusimos tarjetas de crédito directamente. Ah, bueno, antes de pasar, aquí mismo le vamos a decir qué queremos que haga cuando descubra información de este estilo. De hecho, aquí está con una regular expression, para que se den cuenta. Cuando como tal el dato dentro de la columna, dentro de la fila de la base de datos, haga match con esto, se va a disparar una acción. ¿Qué acción puede ser? Puede ser agregarle un grupo, que ya vamos a ver un poco más al detalle este tema de los grupos. Y un grupo es tablas con, bueno, columnas con información sensible. Columnas, en este caso, con información PCI. O puede ser alertar. Y alertar desde el método más básico, el que se ha utilizado toda la vida, como mandarlo a un correo. O si tenemos algún tipo de SIEM, alguna herramienta de ticketing, pues conectarla. O simplemente, pues también está la opción, ¿por qué no? Hacer una violación de una política de que se encontró información privilegiada en algún repositorio nuevo, en alguna tabla nueva. Y pues toca darle doble clic a esa información. Toca, alguien hizo una copia,
alguien hizo algún tipo de transferencia, algún update y pusieron este tipo de información, bueno, pues se puede automatizar. Y de hecho ya vamos a ver esa parte de automatizar. Pero antes de, pues podemos hacer el descubrimiento sobre una sola base de datos. En este caso va a ser sobre una base de datos Oracle. O si quisiéramos, pues ponemos todas las bases de datos. Las pasamos y que haga el descubrimiento sobre todas estas. En este caso le voy a dar Run Now. Esperemos que, bueno, ya cargó de hecho, para que vean que inmediatamente, aunque se puede revisar el proceso en general, descubrió datos sensibles sobre esta base de datos Oracle. El escenario en general puede ser muy igual personalizable, el escenario de descubrimiento. Y bueno, por antepenúltimo, esta parte de auditoría, de que automaticemos ese proceso de auditoría, de que si se encontró datos en ese repositorio de datos, pues se pueda mandar hacia algún tipo de auditor, ya sea interno o sea externo, para que se revise. Y ahora sí, por último, la parte de automatizarla, de que este escenario de descubrimiento se realice todos los viernes a las 8 de la noche, bueno, a las 8 de la noche no, todos los sábados a las 12 de la noche, o una vez al mes. O si quiero correrlo ahorita, lo corro ahorita, pero que se automatice. Entonces, de hecho, ya vamos a ver un poco más adelante cómo va a ser el flujo. Descubrimos datos, los ponemos dentro de grupos para que las políticas de protección, que es lo siguiente que vamos a ver, pues afecten estos grupos y con eso podemos generar alertas. Pero como automatizamos el descubrimiento, pues esos datos nuevos que se vayan incorporando como tal, pues van a ir incorporándose a sí mismo a la parte de protección de datos por medio de políticas. ¿Listo? Entonces, este es el escenario de descubrimiento. Aquí ya terminó, de hecho, el escenario de descubrimiento y dijo, aquí lo pueden ver, dijo que encontró 10, hizo 10 matches. En este caso, Joe y High Risk. Bueno, creo que más adelante en la demo vamos a poder ver, de hecho, estos datos. Hasta aquí, hasta esta parte de descubrimiento y clasificación de información. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Listo. Lo siguiente que vamos a revisar antes de pasar a la parte de políticas va a ser, va a ser vulnerabilidades. Esas vulnerabilidades sobre las bases de datos. Y pues como se pueden dar cuenta, ya tenemos algunos test preconfigurados. Y a ver para acá configurar test para que veamos esas diferencias. Eso es lo que les comentaba un poco en la presentación. Cada base de datos es distinta. Cada base de datos tiene, pues, sus propias diferencias entre sí. Una DB2 for I, o sea, una DB2 que está en una S400 es diferente a una DB2, que es diferente a una Oracle, que es diferente a una Postgres, a un Sybase, entre otras. Y asimismo, pues podemos ver esas diferentes vulnerabilidades por acá. Puede ser vulnerabilidades por configuración, por privilegios. Bueno, vamos por pasitos. Bueno, también tenemos esta parte de CAS, es de la configuración propia de la base de datos. Que si alguien le hizo algún cambio a la configuración de la base de datos, pues también lo podamos llegar a monitorear. Eso lo podemos llegar a configurar igualmente. Me voy a ir por aquí a Back y voy a ir acá. Entonces, voy a correr este de Oracle inmediatamente. Runs once now. Me va a decir que empezó un nuevo job, en este caso, del assessment de vulnerabilidades. Le voy a dar a aceptar. Y antes de pasar a ver los resultados, que tengan en cuenta que esto también lo podemos automatizar. Este assessment de vulnerabilidades también podemos automatizarlo. ¿Y qué es automatizarlo? Decir que lo haga una vez a la semana, el domingo a las 12 de la noche. O pues lo corremos como lo hice ahorita, ahora mismo. Por aquí le vamos a dar View Results. Le voy a dar acceso a esta ventana emergente y nos va a abrir este assessment de vulnerabilidades que se hizo.
Ya por aquí una pregunta. Una consulta de la herramienta Guardian. ¿Existe alguna versión de prueba para revisar el funcionamiento? Como tal, una versión de prueba no, o sea, abierta no hay. Podemos llegar a revisar un poco más al detalle, por ejemplo, con cada uno de ustedes, de que yo les doy acceso a Guardian y a un ambiente y ustedes pueden pues acceder al ambiente en general. Al ambiente, tal vez hacer alguna prueba con una base de datos específica, eso lo podemos llegar a realizar. Aunque pues está la posibilidad, pero tiene que cumplir ciertos requisitos de hacer algún tipo de prueba de concepto. Aunque pues ahí toca hacer, digamos que doble clic, toca entrar muy al detalle para poder realizar una prueba de concepto de este estilo. Normalmente nos vamos por una parte más de consultoría, a ver qué quieres revisar al detalle y a partir de qué quieres revisar al detalle, pues te proponemos algunos casos. ¿Listo? Vale. Entonces, si no hay ninguna otra consulta por el momento, voy a continuar. Por aquí tenemos la parte de vulnerabilidades. Si se pueden dar cuenta, aquí a la derecha tenemos un historial y esto es bien importante. Por ejemplo, para auditorías, y que también hemos estado en diferentes etapas en este caso del año 2026, respecto a auditoría. Vemos que estábamos alrededor del 36% y que en los últimos assessments estábamos alrededor del 60%. Por ahí, aquí voy a coger uno que ya haya terminado. Luego por aquí vamos a ver los tests que fueron realizados. En este caso vemos que pasamos apenas el 33% y estamos alineados con SIS, con STIC y con test DCB en general. Por aquí abajo vamos a tener un resumen de del, pues los tests que se realizaron en general, diferenciados o categorizados por de qué tipo es y qué tan crítico es. Para que tengamos en cuenta, hay organizaciones que solo tienen Guardium por esas vulnerabilidades, que solo utilizan este módulo. Luego, por cierto, y estas vulnerabilidades se actualizan prácticamente una vez al mes. IBM saca un paquete de nuevas vulnerabilidades de día cero, por ejemplo. Bueno, sale y el Guardium les va a avisar por aquí por la pantalla cuando sale un tipo de un paquete de estas nuevas vulnerabilidades para poder escanear. Luego, podemos entrar un poco más al detalle de ver qué test realizó, de qué tipo es el test en general, cómo podría llegar a ser explotado. Y por aquí a la derecha, qué, qué recomendación en general toca hacer, qué recomendación toca tomar para que esta vulnerabilidad ya no nos aplique. Pues hay vulnerabilidades que se resuelven simplemente con eh, subir una versión, con subir algún patch, pero algunas otras vulnerabilidades a nivel de configuración, por ejemplo, esta que tenemos por acá, y él nos va a decir qué tenemos que hacer para solucionarlo. Hay pues un montón de vulnerabilidades, como se pudieron dar cuenta. Listo. Bueno, algo importante antes de cerrar esta parte. No, yo no puedo actualizar mi base de datos el día de hoy, pero necesito realizar el test de vulnerabilidades. Entonces puedo agregar alguna excepción para que por X cantidad de tiempo la herramienta como tal no evalúe esta vulnerabilidad. Pero claramente es obligatorio tener una justificación de por qué se va a realizar, por qué se va a realizar esta excepción. Listo. Igual, pues descargarlo si es que es el caso. Ahí se puede descargar PDF y XML. No sé si alguien tiene alguna pregunta a esta parte de assessment de vulnerabilidades y continuamos con la parte de políticas. Creo que todo está claro. Entonces vamos a continuar.
Para la parte de políticas, entonces, como les comenté igualmente en la presentación, podemos llegar a ser súper generales o súper específicos. Bueno, igualmente, templates. Hay templates para empezar a usar apenas se instala la herramienta. Y yo tengo que cumplir con PCI. Entonces voy por aquí, PCI, hago una copia y edito o configuro eh, la, el template para que se ajuste a mi escenario en general. Listo. Por aquí una pregunta antes de. Normalmente dockerizo las bases de datos según el proyecto. ¿Cómo integro la gente con Docker? Listo, cuando están containerizadas. Hay diferentes métodos y depende también mucho de la base de datos. Hemos visto casos en los que utilizamos el external step, que también es un contenedor al final. Entonces digamos que toca entrar un poco al detalle, pero una MongoDB, de hecho vimos el ejemplo con un cliente aquí en Venezuela con MongoDB, que para monitorear esa base de datos era necesario un external step. Pero igualmente, pues si está la posibilidad, por ejemplo, con Cassandra, se puede llegar a utilizar un Universal Connector. Entonces va dependiendo de la base de datos, de cómo está contenerizada. Hay diferentes approaches, pero en general los más comunes y en general los que más se usan, pues están soportados para que estén confiados con nosotros. Vale, voy a continuar por acá. Políticas. Voy a crear una, no mentiras. Voy a abrir por aquí una política que ya está, que es blog. Ah, no está en este ambiente. Ash, bueno, eh, por el momento voy a abrir esta política. Ya les muestro una política más chévere en otro ambiente. Van a haber pues políticas de diferente tipo. Por ejemplo, de acceso. En este caso es una Data Security Policy Basic. También van a haber, bueno, antes de una estructura. Guardian va por políticas como el área más grande y dentro de las políticas, pues hay diferentes tipos de políticas. Luego, cuando vamos a una parte más pequeña, están dentro de reglas. Igualmente hay diferentes tipos de reglas. Hay reglas de acceso, de extrusión, de excepción, entre otras. Si queremos ver un poco el panorama completo, por aquí una nueva. Test Policy, por aquí, políticas de sesión o de Data Security. Las de sesión son un poco más light. Un poco más light es de poder revisarse muy rápido. Las de Data Security Policy son más específicas. Es poder llegar a la query específicamente de la base de datos y extraer información y extraer el comando que estaba tomando, el comando que se estaba realizando. Esa es más de sesión de qué IP está entrando a la base de datos, qué usuario y demás. ¿Listo? Luego, cuando pasamos a la parte de reglas, entonces diferentes tipos de reglas. De acceso, de excepción, de extrusión y algunas específicas para DB2, DB2Z, entre otras. En este caso voy a utilizar una política de acceso. Le voy a poner test por acá. Pues, por buenas prácticas es recomendable poner una auditoría o algún tipo de categoría, perdón, si estamos con SOX, si estamos con PCI, GDPR o si es de privacidad de datos general. ¿Qué severidad tiene esta regla? O sea, cuando se dispare, ¿qué severidad va a tener? Digamos que es severidad alta y algún tipo de clasificación que le podemos poner. Igualmente por tags. Luego está el criterio. El criterio es por qué razón se va a disparar esta regla. Se divide en tres etapas, por acá, en tres etapas. A nivel de sesión, por ejemplo, usuarios o servidores. A nivel del criterio SQL en general, de la propia query. Por eso es que esta política es un poco más pesada.
Y por último, otros criterios, que vamos a entrar al detalle. Un ejemplo, ¿por qué no? Eh, un usuario, user, database user, que puede ser solito, aquí no sé, admin, por poner uno, o que puede ser en algún tipo de grupo. Pues ya hay unos como tal preconfigurados, precargados, por ejemplo, admin users, le voy a dar por aquí a editar, a ver qué usuarios hay dentro de este usuario. Y hay usuarios que se utilizan normalmente en diferentes bases de datos. ¿Y que quiero agregar uno? Pues lo agregamos, no hay ningún problema. Pero esos son los que vienen preconfigurados en general. Por aquí le voy a quitar que sí y le voy a dejar en general admin. Cuando el usuario admin, en tal vez porque no alguna base de datos específica o de algún tipo específico, no sé, Oracle, haga algún tipo de cambio o utiliza algún comando. Entonces, por parte de criterios, ¿qué criterios pueden haber? Pueden haber criterios por comandos, por grupos, por el objeto como tal que se está accediendo, por patrón, entre varios otros. Puede ser muy específico. En este caso le va a poner por comando y por comando que esté dentro de un grupo llamado alter commands o los administrative commands. A ver dónde están. Bueno, DML también, ¿por qué no? Que igualmente pues están preconfigurados a unos comandos DDL, DML en este caso, como delete, eval, distinct, aggregate, entre otros. Pues hay muchísimos grupos en general. Y también, ¿por qué no? Revisemos un objeto específico. Y si se acuerdan de la etapa de descubrimiento, bueno, pues esa etapa de descubrimiento que vamos agregando a un grupo, lo podemos agregar aquí. Entonces, bueno, no sé en qué grupo estaba el otro, pero pues lo podemos llegar a agregar específicamente y decir que evalúe, que esta política va a evaluar, en este caso eran tarjetas de crédito, si no estoy mal. Entonces, PSI va a evaluar, este caso creo que no está cargado. Members, no, sí, sí está cargado. Y por último tenemos otros criterios. Por ejemplo, un mínimo de veces. Este es muy usado cuando son usuarios fallidos, usuarios fallidos, logins fallidos. Si un usuario hizo un login fallido 3 veces y después accedió, bueno, lo pongo en cuarentena. Y de hecho, por aquí pues, también está, cuarentena. Eh, o si es en algún intervalo específico de tiempo. Y luego, según estos criterios, o sea que el usuario admin ejecutó algún comando DML sobre un grupo, sobre una tabla que tiene información PCI, voy a tomar una acción. Y acciones, pues distintos tipos de acciones. A acciones de alertamiento en general, alertar pues por 100, por conectándose un 100 a un ticket, una herramienta ticket o al correo o que alerte sobre la propia herramienta. Luego también tenemos ignorar sesión, digamos si es una aplicación, entonces que siempre está haciendo los mismos requests a la misma hora, bueno, capaz puede ignorar esa sesión para que no haga tanto ruido, loguearlo dentro de la herramienta, hacer el log de lo que pasó dentro de la propia herramienta para temas de auditoría normalmente o de la parte analítica. De hecho, me voy a apurar un poquito porque vamos un poquito cortos de tiempo ya. Igualmente, pues esas acciones más, algunos la ven como invasivas u otros las ven como más proactivas, como poner un usuario en cuarentena o tirarle la sesión a alguien. Por ejemplo, yo, Brian Torres, tengo acceso a todas las tablas de una base de datos, menos a la que contiene las tarjetas de crédito, pero se me dio por acceder a esa tabla específica. Bueno, llegó el agente, detectó que está infringiendo una política y me tiró la sesión. Y así pues generamos entre diferentes políticas, y entre diferentes reglas y políticas, una, una seguridad, una capa de seguridad muy fuerte, que de hecho si nos vamos por aquí y por aquí,
vamos a ver actividad en general de esas bases de datos, en este caso una MySQL, qué actividad se estaba realizando. Entonces, en este caso, pues, y realizaron estos comandos sobre esta base de datos específicamente. Es una postura de seguridad mucho más fuerte. Tenemos auditoría, tenemos protección, somos proactivos si es que queremos ser proactivos. Bueno, por ejemplo, por aquí, excepciones, errores que han tenido los usuarios. Un DB admin que se conoce la estructura de la base de datos al derecho y al revés, pues normalmente no va a tener muchos errores, ¿no? Pero si empieza a tener 5 o 10 errores, pues raro. No sé, toca revisarlo. Eso lo podemos llegar a controlar. Acceso a objetos sensibles, entre otros. Puede ser muy personalizable. De hecho, aquí le podemos dar por aquí al modo edición. En este caso, ahí solo de MySQL. Eh, Al principio solo había MySQL. Que no, que yo quiero ver Oracle. Bueno, pues voy por aquí y le pongo una IP específica. Pongo un cliente específico, pongo un usuario específico. Se puede configurar, mejor dicho. Es el mensaje. Es tan personalizable como ustedes lo necesiten. Los dashboards, las políticas, entre otras. ¿Hasta aquí alguna pregunta por parte de las políticas? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Creo que sí. Listo. Entonces, para ir recapitulando, voy a acceder a otro ambiente para que vean un poco esas acciones adicionales que podemos llegar a tener. Entonces voy a parar aquí al lanzado, siguiente. Aquí el usuario de este es admin. Bueno, algo que no les mostré. Si se dieron cuenta, estamos sobre la Central Manager, pero aquí no hay solo una Central Manager, hay unos colectores por detrás que son a los que las bases de datos y sus diferentes servidores les están apuntando. De hecho, les voy a mostrar por aquí un poco cómo es la estructura de este ambiente. Entonces, tenemos los usuarios y sus servidores, un servidor Linux que tiene diferentes bases de datos, un servidor Windows que tiene diferentes bases de datos y archivos, porque también monitoreamos archivos. Y luego está el colector y el Central Manager. Aquí podemos escalar a nivel de colectores y también podemos escalar a nivel de agregadores y demás. Normalmente, pues, estimados, decimos que 8 bases de datos van hacia un colector y que 8 colectores hacia una central manager, pero no es seguro. Depende mucho de qué tan productiva, bueno, qué tan productiva, qué tanto se mueve esa base de datos, qué tanta transaccionalidad tiene, y pues ahí vamos configurando. Ahí nos apoyamos en general para, para que sea lo más ajustado a ustedes, a su organización en general. ¿Listo? Ahora voy a acceder eh, a la Central Manager de este ambiente, login. Y una vez hago el login, pues por aquí, esta es la PowerShell en la que voy a acceder a los servidores como tal, a los servidores de bases de datos. Pero antes entonces vamos aquí por acá y vamos a instalar una política. Entonces, Policy Builder for Data. Está instalada esta política de solo monitoreo. En este caso vamos a instalar una política de bloqueo y redacción. Bloqueo y redacción. Instalar por aquí arriba, arriba. Vamos a especificar sobre qué colector la queremos instalar. En este caso va a ser sobre un colector específicamente porque solo tenemos uno configurado. Y instalar override. Que tenemos muchos colectores porque tenemos muchísimas bases de datos. Puedo mandar la instalación desde la Central Manager hacia todos los colectores. Siempre tengamos en cuenta, estamos centralizando. Y le damos por aquí, OK. Ahí se toma un segundito, un momentico, distribuyendo como tal el paquete hacia los colectores. Y listo, ya instalada. Rápido, sencillo, menos de un minuto para instalar una política, aunque ya está preconfigurada. Por aquí de hecho hay un template. ¿Qué tiene esta política? Para que lo veamos un poco. Tiene de excepción, de acceso, de extrusión.
Entonces, pues, de todo un poco. Lo vamos a detallar, de hecho, acá. Ahora, desde la PowerShell, voy a cerrar aquí, voy a abrir otra, le doy clic acá, intro, le voy a dar a aceptar, sí, eso simplemente para acceder al ambiente en general, voy a poder a poner la contraseña al servidor Linux que les mostré hace un poquito en la gráfica, y una vez estamos dentro del servidor, pues podemos eh, empezar a poner comandos. En este caso, vamos a ingresar a una base de datos Oracle. Le vamos a decir que no haga log específicamente. SQL plus log y listo. Bien, estamos bien por acá. Y me voy a conectar con un usuario de los que está dentro de la política, con el usuario Joe. Conectar con Joe. Me va a pedir contraseña, en este caso la contraseña es Guardian. Y una vez estamos adentro, entonces pues mandemos el comando, ¿no? Y lo mandamos. Uy, pero está redactado. Raro. No, pues no es raro, está redactado porque es lo que la política está diciendo que tiene que hacer. De hecho, si nos vamos por aquí a la política, vamos a ver que uno de esos es redactar cuando haga el match de algún tipo de patrón. Y si nos vamos aquí a Policy Violations, vamos a ver que, bueno, una de esas políticas se disparó. Ah, déjenme por aquí con una de las words, other report, Policy Violations, acá. Y por aquí le vamos a dar acá, le vamos a decir que solo este colector, últimas 3 horas. Listo. Ah, bueno, de hecho se han disparado varias políticas anteriormente. Vamos a generar un poco más de acción, ¿no? Dentro del propio servidor. Entonces, está también. Vemos que, de hecho, esto es otra query en el que, para que vean que no tocó los otros datos, solo tocó la parte de la tarjeta de crédito. Ahora voy a pasar con otro usuario llamado Connect System. Igualmente, Guardian, y le mando la misma query. Le mandé la misma query que el usuario Joe y si se pueden dar cuenta, aunque tenemos instalada la misma política, no hemos cambiado política, me salió un error. ¿Y por qué me salió este error? Bueno, me salió un error porque le acabamos de tirar la sesión al usuario System porque intentó acceder a esta tabla específicamente. Veamos un poco cómo se ve la tabla en general normalmente. La tabla normalmente se debería ver así. Uepa, ay, qué pena, tin, conectar a user, Guardian. Ahí me cambió de usuario y mando la query. Ahí lo vemos completamente transparente. ¿Listo? Ese es un poco no voy a alargar un poquito más de esta parte. De hecho, actualicemos acá. Subamos y por acá. Y por acá. Y si nos vamos acá a DAM Activities, voy a poner uno grande. Tin, tin, y refresh. Vamos a ver toda la actividad y genera que es. Ah, bueno. Ya me di cuenta qué pasó. Para que lo tengan en cuenta, hay una aplicación por detrás que está generando tráfico para que se vea
para que se poble como tal este ambiente de demostración. Por eso esas transacciones, digamos que están un poco perdidas dentro de toda esta transaccionalidad. Se las quería mostrar así directamente. Ta, ta, ta. Bueno, esas se las quedo viendo. Pero pues en general, aunque se me hayan perdido en el gráfico, se pudieron dar cuenta que bueno, que las acciones de la política que le estamos diciendo que debía tomar, se tomaron. Bueno, podemos poner usuarios en cuarentena también y por supuesto, pues sacarlos de cuarentena y demás. Pero bueno, ahora sí, para ir cerrando, más allá de estas políticas, está algo muy importante. Y esa parte muy importante es la parte de analítica. Y para la parte analítica nosotros utilizamos un módulo que salió ya hace varios años llamado Active Threat Analytics. Active Threat Analytics es, es el módulo de Guardium que a partir de esos logs que va guardando, va generando una normalidad de lo que los usuarios deben hacer normalmente, de la transaccionalidad que tiene una base de datos normalmente. Entonces, pues tenemos una normalidad. Y a partir de esos cambios de actividad, por ejemplo, bueno, pueden salir diferentes amenazas. Uno de los ejemplos más comunes que ponemos es el siguiente. Varias soluciones les van a decir, un usuario hizo un select y extrajo 100.000 datos, 100.000 filas. Listo, es una política. Nosotros también lo podemos hacer, aunque no se las muestre. Es una política de extracción y extrajo 10.000 filas, 100.000. Bien, raro. Extrajo muchísima información. ¿Porque lo habrá hecho? Le enviamos una alerta. Pero también esa es otra posibilidad. Y si el usuario empezó a sacar de a 1.000 datos cada X tiempo, y entre esos 1.000 y 1.000 y 1.000 y 1.000 y 1.000, pues empezó a generar mucha extracción de datos. Bueno, eso a lo ojo humano, pues se puede dispersar, se puede perder. Al final, somos personas las que estamos viendo esa actividad. Active Threat Analytics, la gracia es que nos disminuya esto. Y por ejemplo, de hecho aquí está el caso de esa actividad del script que está corriendo por detrás de este ambiente de demostración. Se detectó que un usuario durmiente, un usuario que no estaba haciendo nada, dio privilegios y nos va a decir en qué base de datos, qué IP, qué fuente, qué usuario. Pero no solo está ese caso de uso, también hay unos templates igualmente de privilegios, de SQL injection, de extracción de datos, entre muchos otros. Aunque igual se pueden personalizar si se quiere hacer alguno personalizado. Vamos a tener, eh, a partir de esos diferentes, tal vez violaciones de políticas, de descubrimiento de información vulnerable, información sensible, del vulnerability assessment también, pues va a generar una amenaza al final, que nosotros vamos a poder entrar a revisar al detalle. Y la propia herramienta, de hecho, nos va a decir eh, la, qué, qué acciones, qué usuarios, qué fuentes de bases de datos estaban involucradas. ¿Y por qué usuarios? Y esto es muy importante, porque esta parte de Active Threat Analytics está conectada a lo que nosotros llamamos Risk Spotter. Por aquí me va a cambiar a este ambiente porque bueno, revisemos, creo que este ambiente no tiene activado el Risk Spotter, en efecto. Entonces, login, y por aquí con mi IBM ID. Pues claro, podemos ingresar con single signo, si es que es necesario. Brian Torres, continuar. Y una vez entramos, ahí se demora un poquito. Epa, ya estamos. Vamos al Risk Spotter. Vamos a ver que pues hay diferentes usuarios con diferentes scores de riesgo. Tenemos en este caso 4 usuarios muy riesgosos, 3 usuarios riesgosos, pero no tanto. A partir de qué tan oscuro sea, pues van a ser más riesgosos.
la línea de tiempo. En este caso tenemos hasta el 4 de mayo. Y no, la propia herramienta nos va a decir por qué le está dando este score. En este caso, para este usuario llamado NT Service, le está dando un score de riesgo de 7.21 sobre 10. ¿Por qué? Porque está involucrado en muchos casos de la analítica anterior, de la analítica que estábamos viendo hace un momentico, y además tiene está involucrado en muchas violaciones de políticas, de esas alertas, de esas violaciones de políticas que demostramos hace un segundito. Así, entre otras, violaciones políticas, o bueno, todos tienen violaciones de políticas en este. También pues puede estar el caso de que ejecute comandos de DL, ejecute comandos de ML, tenga un gran volumen de actividad de datos. O sea, esa extracción de datos que les veníamos comentando hace un segundito. O que esté trabajando en horario no laboral. Eso también va a ser un factor de análisis de la herramienta. ¿Listo? Y con eso, pues, podemos revisar como tal los diferentes usuarios y las posibles amenazas. Y listo, toca entrar súper al detalle, toca empezar a investigar lo que nos está diciendo. Para eso también tenemos la parte del Investigation Dashboard. Entonces, por aquí va a cargar y el Investigation Dashboard es ese tablero, es muy, o sea, si se dan cuenta, le dar por aquí clic y se actualizó todo el dashboard. Es un tablero para investigación como tal. Creo que su nombre lo dice bastante bien. Para ver según qué fuente, según qué usuario, según qué actividad, ir filtrando para llegar a esos casos de uso, a esos casos de uso, a esos casos de riesgo que nos llevaron a una violación de una política o a un usuario que es riesgoso. Entonces, ¿qué acciones ha tomado ese usuario? Bueno, todo lo vamos a poder hacer desde este tablero. Y en este tablero también vamos a poder ver los outliers, aunque, bueno, no están cargados, pero vamos a ver outliers de anomalía, de extracción de datos, de acceso a objetos vulnerables, de nueva actividad. Un usuario que nunca se había conectado a una base de datos y es la primera vez que lo hace y extrae información. Bueno, es una normalidad, entonces no la va a notar. Y bueno, esto en general pues nos va a ayudar a hacer toda esa investigación. De hecho, si nos vamos por aquí a la parte de outliers, vemos todas esas interconexiones, aunque no está tan cargado como esperaba este ambiente. ¿Listo? Vale. Siendo las 2:54 porque voy cerrando, aunque tocamos prácticamente la mayoría de los temas. No sé si alguno tiene algún tipo de pregunta al respecto de lo que acabamos de ver el día de hoy. ¿Qué tal les pareció? ¿En qué quisieran entrar al detalle? Y de hecho, hablando en qué quisieran entrar al detalle, les voy a compartir por acá una encuesta para que nos digan qué tal les pareció este evento. Y bueno, y nos den un poco de feedback y conversemos. La idea, pues, estamos para apoyarlos a todos y apoyar a sus organizaciones igualmente. ¿Listo? Aquí junto con Nasri, puedes contactarlo a él y él se contacta con nosotros y podemos revisar al detalle para revisar la herramienta, para ir tal vez al detalle de tu caso específico y, ¿por qué no? Pues dar una prueba. ¿Una otra pregunta? ¿Todo claro? Bueno, no sé si Rigoberto, ¿quieres decir algunas palabras de cierre? Sí, hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. No, agradecerle a Marna y agradecerle a todos los participantes. Estamos, como decía Brian, acá desde IBM de Venezuela, a través de nuestro asociado de negocio Marna, pues
a la completa disposición de apoyarles en la necesidad que puedan tener. Creo que es un tema más que notorio, más que práctico, la necesidad de la protección, de la seguridad, es algo con lo que tenemos que vivir todos los días y nada, esta solución es una solución, como ya explicó Brian, bastante completa, que cubre un espectro muy amplio de lo que tiene que ver con protección de datos y de base de datos específicamente, así que vamos a estar muy contentos de poder apoyarle y bueno, habría que analizar caso por caso, pero estamos a la completa disposición de ver cuál es la necesidad y de plantearnos lo que corresponda dependiendo de la naturaleza de la organización y de la necesidad que ustedes tengan. Así que desde IBM de Venezuela, nuevamente darle las gracias y bueno,